Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're happy that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We are continuing our series on the book of Acts, Continuamos con nuestra serie de los libros de los Hechos, living like a disciple in a world hostile to God. viviendo como un discípulo en un mundo hostil a Dios. And we're going to begin tonight in chapter 3. Vamos a empezar hoy en el capítulo 3. We've had a wonderful time so far. Hemos tenido un tiempo maravilloso hasta aquí. We are learning the things that happened when the first church started. Estamos aprendiendo las cosas que sucedieron cuando empezó la iglesia primitiva. And these are powerful principles Y estos son principios poderosos. that I believe God wants to teach us so that we can live our lives. Yo creo que Jesús o Dios quiere enseñarnos estos principios a cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Because when they were going through this situation in the early church, Cuando ellos estaban pasando por esta situación en la iglesia primitiva, the persecution was from the Jewish leaders. la persecución venía de los líderes judíos, They were under the control of an oppressive Roman government. estaban bajo la opresión de un gobierno romano And things were very difficult. y los tiempos eran muy difíciles. And we live in hostile times. También nosotros vivimos en tiempos hostiles, But I believe it was more hostile for them than for us today. pero yo creo que era más difícil para ellos que para nosotros hoy en día. Now, there are some countries Hay algunos países where Christians are suffering much more. hay que los cristianos están sufriendo mucho más, And I hope that these stories and this history will encourage them as well. y yo espero que esta historia les esté dando ánimo. We're praying for our friends in Lebanon. Estamos orando por nuestros amigos en el Líbano. They have been invaded by Israel. Han sido invadidos por Israel. There's a war in the country of Lebanon between the terrorists and the Israelis. Hay una guerra dentro del país del Líbano, los terroristas contra Israel. So I was checking to see if my friends were safe. Estaba chequeando a ver si mis amigos estaban a salvo. Pastor George said that his family was like 20 minutes away from where the fighting was. El pastor George nos dijo que su familia estaba como a 20 minutos de donde estaba la guerra. And if it got any closer, they would move up into the mountains and move further north. Y si la guerra se acercaba más, entonces ellos se iban a mudar a las montañas hacia el norte. So sometimes the hostility is nearby, A veces la hostilidad está muy cerca, but sometimes the hostility can be in our own family. pero a veces esa hostilidad puede estar en nuestra propia familia. So we want to understand how the power of God helped these early Christians, Entonces queremos entender cómo el poder de Dios ayudó a estos cristianos, because the principles of God are good for today also. porque los principios de Dios son buenos aún hoy en día, God is the same yesterday, today, and forever. porque Dios es el mismo ayer, hoy y How many siempre. say amen? ¿Cuántos dicen amén? God can do powerful things, Dios puede hacer cosas maravillosas and He wants to do them in your life. y lo puede hacer en tu vida. Let's say a word of prayer. Oremos. Father, we thank you tonight. Padre, te damos gracias esta noche. As we open your word, Y así como abrimos tu palabra, we pray that you would open our hearts, pedimos que abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for us, para que podamos recibir todo lo que tienes para so that nosotros, we may live our lives para que podamos vivir nuestras vidas in the power of the Holy en el Spirit poder del Espíritu Santo and in a way that's pleasing to you. y de una manera que te agrade a ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Y amén. Today we start in chapter 3 and verse 1. Hoy empezamos en el capítulo 3, versículo 1. It says, "Now Peter and John went up together." We're in the book of Acts. Estamos en el libro de Hechos. It says, "Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour." Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Where were they going? ¿Dónde estaban? ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? They were going to church, right? Iban a la iglesia. All right. Powerful things happen when we go to church. Las cosas poderosas suceden cuando vamos a la iglesia. And verse 2 says, "There was a certain man lame from his mother's womb who was carried and whom they laid at the gate of the temple, which is called the Beautiful, to ask alms from those who entered the temple." El versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verse 3, "Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked for alms."
Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogase que le diesen limosna. How many know that some people come to church ¿Cuántos saben que mucha gente van a la iglesia because they need help? porque necesitan ayuda? They're looking for something. Están buscando They algo, want to get something. quieren conseguir algo. And so this man who was there at the temple that day, Y este hombre estaba ahí en el templo ese día. he couldn't go to church on himself Él no podía llegar solo al templo because he was crippled. porque él estaba lisiado. But they would carry him and put him there Pero lo cargaban y lo ponían ahí, near the entrance, cerca de la entrada. and he would beg for money. Y ahí él pedía limosna. And then sometimes on Sunday, Y a veces los domingos, there are people there who didn't want to go to church, y había personas ahí que no querían ir a la but iglesia. maybe somebody told them, you need to go to church. O tal vez les decía, tienes que ir a la iglesia. And they're forced to go to Y church estaban forzados a ir a la iglesia. because other people think they may need to receive something from church. Porque otras personas creían que ellos iban a recibir algo de la Now, iglesia. let me tell you something that I don't think God likes. Y les voy a decir algo que creo que Dios no se agrada. When you've been a Christian for a long time, Cuando tú has sido un cristiano por mucho tiempo, when you've been serving God for a while, cuando has servido a Dios por un tiempo, or you've been around the church for a while, o has estado en la iglesia por un tiempo, and then church is over, y luego se acaba la iglesia, and somebody says, well, I didn't receive anything today. y alguien dice, yo no recibí nada hoy, I didn't like the preaching today. no me gustó la prédica de hoy, Or there was no anointing in the music. o no había unción en la música. I don't think God likes that. No creo que a Dios le guste o le agrade Because esto. at some point in our life, Porque en un momento de nuestras vidas we can't be a crippled Christian no podemos ser un cristiano lisiado who just comes to church to receive que something. solamente venimos a la iglesia a recibir algo. We need to go to church to give. Nosotros debemos ir a la iglesia para dar. We need to go to pray for somebody. Debemos ir para orar por We need alguien. to go to be a blessing. Debemos ir para ser bendición. There's a time when we come to receive. Hay un tiempo donde venimos a recibir. One time Paul came to the church, Una vez Pablo vino a la a iglesia, church that he had established years before, una iglesia que él había establecido en años anteriores, and he was so upset by what he saw. y estaba tan enojado por lo que había visto. He said, you should all be teachers by now. Él dijo, ustedes todos deberían ser maestros ahora. What have you been doing? ¿Qué han estado haciendo? But I can't give you solid food No les puedo dar comida sólida because you're still babies. porque ustedes aún son bebés. Wah, wah. Guau, guau. Complaining, Quejándose, wanting to receive more milk. quejándose porque quieren recibir más leche. He says, I can't give you solid food No les puedo dar comida sólida, because dice, solid food is for the mature. porque la comida sólida es para los maduros. I have to keep giving you milk. Debo seguir dándoles leche. So all kinds of people come to church for many reasons, La gente viene a la iglesia por muchas razones, but these apostles, these leaders were on their way to church. pero estos líderes estaban camino a la iglesia. And when they were walking in, this man saw them. Y cuando iban entrando, este hombre les vio. It says in verse 4, fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. Dice en el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. See, they took the initiative. Entonces fueron ellos los que tomaron la iniciativa. Baby Christians are waiting for somebody to give something. Los cristianos bebés siempre están esperando que alguien les dé algo. I'm going to church. Voy a la iglesia, I want God to bless me. quiero que Dios me bendiga. But leaders don't do that. Pero los líderes no hacen eso. They go to church with their eyes open Van a la iglesia con los ojos abiertos to see who they can bless. para ver a quién pueden bendecir. That's the difference. Esta es la diferencia. They were looking for somebody to bless. Estaban buscando a alguien a quien bendecir. And when they saw this man, Y cuando vieron a este hombre, their eyes were fixed on him. los ojos de ellos se fijaron en él. But he didn't know who they were. Él no sabía quiénes ellos eran. He was looking to see who was going to give him money. Él lo que andaba buscando era ver quién le iba a dar dinero. His eyes were all over the place. Sus ojos estaban por todo lugar. And they said, look at us, Entonces ellos dijeron, míranos, focus. enfócate. Sometimes you need to get somebody's attention A veces tú tienes que atraer la atención de alguien so you can bless them. para poder bendecirlos. Look at us. Míranos.
So he gave them his attention, Entonces él les dio su atención, expecting to receive something from them. esperando recibir de ellos algo. And they were going to give him something, Y ellos sí le iban a dar algo, but not what he expected. pero no lo que él esperaba. Verse 6 says, Then Peter said to him, Silver and gold I do not have, but what I do have I give to you. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Did the man get up? ¿Se levantó el hombre? No, No, he did not get up. no se levantó. It says that he took him by the right hand Dice que se le tomaron por la mano derecha and they lifted him up. y lo levantaron. Sometimes you got to help somebody. A veces tienes que ayudar a alguien. Sometimes you have to lift them up. A veces tienes que levantarlo. Sometimes you have to kick him in the butt, Tal vez a veces tienes que darle una patada en las nalgas en el trasero, or push him, o empujarlo or give him a cocotazo. o darle un cocotazo. That's Cuban. Okay. And he took him and lifted him up. Y lo tomaron de la mano derecha y lo levantaron. And immediately his feet and his ankles received strength. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. The miracle happened Y el milagro sucedió. because they didn't pray. No porque lloraron, They commanded him. sino porque ellos mandaron. Sometimes God doesn't want you to pray. A veces Dios no quiere que oremos. He wants you to command. Él quiere que mandes. Look at us. Míranos. We don't have money, No tenemos dinero, but in the name of Jesus, pero en el nombre de Jesús, rise up. levántate. There was no praying and fasting. No había oración y ayuno, There was confidence había seguridad in the power of the Holy en el Spirit. poder del Espíritu Santo. They were confident that God could do the miracle Ellos tenían confianza de que Dios podía hacer ese milagro. in the name of Jesus Christ of Nazareth. En el nombre de Cristo Jesús de They Nazaret. were affirming the power in the name of Jesus Estaban confirmando el poder en el nombre de Jesús. publicly. Públicamente. How many know there's power in the name of Jesus? ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Jesús? There is power in the Hay name of poder en Jesus. el nombre de Jesús. There is power in the Hay name no of poder en Jesus. el nombre de Jesús. When you're under attack, Cuando estás bajo ataque, say in the name of Jesus. diga en el nombre de Jesús. When you feel depressed, Cuando te sientes deprimido, you say in the name of diga en el Jesus. nombre de Jesús. When you're looking for a job, Cuando estás buscando trabajo, before you go into the interview, antes de ir a esa entrevista, say in the name of diga en el Jesus. nombre de Jesús. Sometimes it's not about prayer. A veces no se trata de la oración, It's about you using the powerful name of Jesus sino de tú usar el poderoso nombre de Jesús and declaring the miracle. y declarar el milagro. Rise up and walk. Levántate y camina. And they lifted him up. Y lo levantaron. Rise up. Levántate. But sometimes we want God to raise things up. A veces nosotros queremos que sea Dios quien levante las cosas. We want God to bring a supernatural solution. Queremos que Dios traiga esa solución sobrenatural. And God says, you do it Y Dios dice, hazlo tú, in your own strength, en tu poder, with your own power, con tu poder. and I will add my power. Y yo voy a añadir mi poder. They lifted him up. Ellos lo levantaron. Rise up. Levántate. And they lifted him up. Y lo levantaron. Then the power of God came. Entonces vino el poder de Dios. And it says that his bones were strengthened. Y dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. And he stood up. Y se levantó. Verse 8 says, so he was leaping up, and he stood and he walked and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Y en el versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Whew, what a revival. ¡Qué avivamiento! When's the last time you saw somebody ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien leaping and praising God? saltando y alabando a Dios? I saw somebody yesterday Yo vi a alguien ayer in the middle of a parking lot, en el medio de un parqueo full of cars, lleno de carros, leaping and praising God saltando y alabando al Señor like a crazy person como una persona loca because he received a miracle from God. porque recibió el milagro de Dios. We're going to
hear that testimony on Sunday. Vamos a escuchar ese testimonio el I'm domingo. not going to say who it was. No voy a decir quién fue. Leaping, Saltando. verse 9. Versículo 9. And all the people saw him walking and praising God. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple. Y les reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. And they were filled with wonder and amazement at what had happened. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Let's take some principles from this, Vamos a tomar algunos principios de aquí, because we want to see the power of God in our life. porque nosotros también queremos ver el poder de Dios en nuestras In vidas. chapter 2, they had received the power of the Holy En el Spirit. capítulo 2 habían recibido el poder del Espíritu Santo. Principle number 1, El principio número 1, don't go anywhere, no vayan a ningún lugar, don't do anything no hagan ninguna cosa until you receive the power of the Holy Spirit. antes de recibir el poder del Espíritu I don't know Santo. what your past history is. Yo no sé tu historia pasada, I don't know what doctrine you received when you believed. no sé qué doctrina tú recibiste cuando creíste, But God is the same yesterday, today, and forever. pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. If he told his disciples, Si Él le dijo a sus discípulos, don't go anywhere without the power of the Holy no Spirit, vayan a ningún lugar sin el poder del Espíritu Santo, and they had to wait, y tuvieron que esperar, then we should not go anywhere entonces también nosotros no debemos ir a ningún lugar without the power of the Holy sin Spirit. el poder del Espíritu Santo. I went to preach at a church Fui a predicar a una iglesia in Michigan, en Michigan. and it was a very large church, Era una iglesia bien grande. and I brought a teaching for several days on the Y tabernacle. traje una enseñanza de varios días sobre el tabernáculo. At the end, I will allow people to come and ask questions, Yo permitía que las personas se acercaran al final y preguntaban. and one man came up to me. Y un hombre se acercó a He mí says, I am the leader of the prayer ministry, y me dijo, yo soy el líder del ministerio de oración. and I know that I have the Holy Spirit Y yo sé que tengo el Espíritu Santo, dijo, because I have love. porque tengo amor, dijo. I said, oh, that's not what the Bible says. Y yo pensé, eso no es lo que la Biblia dice. That's not a sign of the baptism in the Holy Spirit. Eso no es una señal del bautismo en el Espíritu Santo. That is a fruit of the Spirit. Eso es un fruto del Espíritu. And you can have the fruit of the Spirit Y tú puedes tener el fruto del Espíritu because the Santo Holy Spirit is with you. porque el Espíritu Santo está contigo. But that's not the power of the baptism of the Holy Pero Spirit. ese no es el poder del bautismo del Espíritu Santo. But even when you receive the baptism of the Holy Spirit, Pero aún recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, it takes the fruit of the Spirit to another level. Él toma los niveles del fruto del Espíritu Santo a otro nivel. It's more powerful. Es más poder. And he says, well, I believe I have the Holy Spirit. Entonces dijo, yo creo que tengo el Espíritu Santo. Prove to me that I don't. Pruébame que no lo tengo. I said, sir, there's a long line of people behind you. Y yo le dije, hay una fila bien grande detrás de usted, But I think if you're the leader of the prayer ministry in this church, pero yo pienso que si usted es el líder de oración de esta iglesia, you need to have the baptism of the Holy Spirit. usted tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. But I don't have time to give you that Bible study now. Pero no tengo tiempo para darles estudio bíblico hoy. Come to where I am staying, Venga donde yo me estoy quedando and I will give you a Bible study, y le voy a dar un estudio bíblico and I'll pray for you to receive the Holy y Spirit. voy a orar para que reciba el Espíritu Santo. So later that night, he came to the house where I was staying. Luego esa noche él vino a la casa donde yo me quedaba, He knocked on the door. tocó en la puerta, When my friend who was hosting me opened the door, donde el anfitrión abrió la puerta, he came in with his wife, vino con su esposa and he came in with the pastor, y vino con el pastor and he came in with the pastor's wife. y vino también con la esposa del pastor. So we sat in the living room, Nos sentamos en la sala and I gave him a Bible study on what the baptism in the Holy Spirit means. y le di un estudio sobre el significado del bautismo en el Espíritu Santo. And he said, well, my pastor told me that we had to wait. Pero mi pastor me dijo que debemos esperar. And then in God's time, he will give us the Holy Y Spirit. luego en el tiempo de Dios, Él nos daría el Espíritu Santo. And the pastor's sitting right here. Y el pastor estaba sentado ahí mismo. I said, well, that's not what the Bible Y says. le dije, eso no es lo que la Biblia dice. The early church had to do it. La iglesia primitiva tuvo que hacerlo. Jesus told them to wait. Jesús le dijo que esperaran. But once the Holy Spirit was given, Pero una vez el Espíritu Santo les fue dado, we no longer have to wait. ya no tenemos que esperar. Jesus said, all who ask, receive. Jesús dijo, todo el que pide se le dará. And it happens immediately. Y sucede inmediatamente. And so if you want me to pray for you, I'll pray for you. Y si quiere que yo ore por usted, And yo you will, oraré por you will usted. receive the Holy Spirit Y immediately. va a recibir el Espíritu Santo inmediatamente.
I said it with boldness. Lo dije con atrevimiento, con because denuedo. That's my experience. Esa es mi experiencia. That's God's problem, not mine. Ese es el problema de Dios, no el mío. I believe what the Bible says, Yo creo en lo que la Biblia dice. and when I apply it, it works. Y cuando yo lo aplico, funciona. So he looked at his pastor, Entonces él miró a su pastor and he said, well, whatever my pastor says, I will do. y dijo, lo que diga mi pastor, eso voy a hacer. Now, we already knew they didn't have correct doctrine. Ya sabemos que ellos no tenían una doctrina adecuada o correcta. It was a new pastor. Era un pastor nuevo. He wasn't strong in the Word of God. Él no era firme en la palabra de Dios. They were teaching that they had to wait for the Holy Spirit. Estaba enseñando que tenían que esperar por el Espíritu Santo. That was only in the book of Acts. Eso solamente se veía en el libro de los They didn't know the Hechos. Holy Spirit is already available. No sabían que el Espíritu Santo ya estaba disponible, We could just pray and people would receive. que podíamos orar y la gente lo puede recibir. And so when he deferred to the pastor Entonces nos dirigimos al pastor. the pastor was embarrassed. El pastor estaba avergonzado. He felt like when Jesus questioned the Pharisees, Él se sentía como cuando Jesús cuestionó al fariseo. he asked them, do you say John the Baptist is from God or not? El fariseo preguntó, tú dices, No, Jesús dijo, perdón, Jesús preguntó, ¿tú dices que Juan el Bautista es ¿de Dios o no? de Dios o no? And the Pharisees were afraid. Y los fariseos tenían miedo If they said John the Baptist was not from God, porque si decían que Juan Bautista no era de Dios, they were in big trouble estaban en problemas. because the people loved John the Baptist. Porque la gente amaba a Juan el Bautista. But if they said he was from God, Pero si decían que sí era de Dios, they were in big trouble entonces también tenían problemas. because they did not repent and go to be baptized. Porque ellos no se arrepintieron y fueron bautizados. So the Pharisees didn't know what to say. Entonces los fariseos no sabían qué decir. They said, "Oh, we'll tell you later," and they went off and they didn't answer Jesus. Ellos dijeron, te decimos después, y se fueron y no respondieron. So this man said, "Well, whatever the pastor says, I will do." Entonces este hombre dice, lo que diga el pastor, eso voy a hacer. If the pastor stuck to his doctrine, Si el pastor se mantenía firme en su doctrina, then he would not want me to pray for this man. entonces no iba a querer que yo orara por él. But if the pastor said yes, go ahead and pray for him, Pero si él decía sí, ora por él, and God baptized him in the Holy Spirit, y entonces Dios lo bautizaba en el Espíritu Santo, his doctrine was proven wrong. su doctrina era probada como incorrecta. And this is what the pastor said. Y esto fue lo que el pastor dijo. Oh, no, I don't want to interfere. Dijo, no, yo no quiero interferir. If he wants you to pray for him, pray for him. Si él quiere que ore por él, ore por él. And so the man said, okay, I want the Holy Spirit. Entonces el hombre dijo, sí, yo quiero el Espíritu I Santo. said, okay, stand up. Entonces le dije, párate. And I told his wife, stand up. Y le dije a su esposa, párate. And we were going to pray. Y vamos a orar. And when I was about to begin to pray, Y cuando iba a empezar a orar, the Lord told me, don't pray for him. el Señor me dijo, no ores por él. Have the pastor pray for him. Haz que el pastor ore por él. I'm like, okay. Y dije, ok. I said, Pastor, why don't you come and pray for him? Y le pedí, pastor, ¿por qué no viene y ore por él? I said, you two, close your eyes and ask God for the Holy Spirit. Y les dije, ustedes dos cierren sus ojos y pidan a Dios al Espíritu And your Santo. pastor will lay hands on you and you will receive the Holy Y Spirit. su pastor va a imponer sus manos y ustedes van a recibir el Espíritu Santo. And I got out of the way Y me quité del camino. and they started praying. Y ellos empezaron a orar. Lord Jesus, we want the baptism in the Holy Spirit. Señor Jesús, queremos el bautismo del Espíritu Santo. We want the promise that Pastor Raul showed us in the book of Acts. Queremos la promesa que el pastor Raúl nos enseñó en el libro de los The Hechos. promise of Abraham. La promesa de And Abraham. the pastor went and laid hands on him. Y el pastor fue y le impuso manos. And the minute he touched them, Y en el momento que los tocó, they both received the baptism in the Holy Spirit. ambos recibieron el bautismo del Espíritu And Santo. began to speak in other tongues. Y empezaron a hablar en otras lenguas. They just exploded. Y fue una explosión. And I just sat down. Y yo solo me senté. I said, God, you are incredible. Y le dije, Dios, tú eres increíble. God does powerful things Dios hace cosas poderosas if we just believe what the Bible says. si solo creemos en lo que dice su palabra. After like 10 minutes, Después de 10 minutos, they stopped speaking in tongues. pararon de hablar en lenguas. And the man says, I feel dizzy. Y el hombre dijo, me siento mareado. I said, that's okay. You're drunk with the Holy Spirit. Le dije, porque estás borracho del Espíritu Santo. Sit down, sit down. Siéntate, Eso se siéntate. te pasa. Eso se Eso te te pasa. pasa. And it was God. Y fue Dios. So one of the principles that we see in the leadership of these apostles ¿Cuál es el principio que vemos en el liderazgo, en esos apóstoles? is that God can take imperfect men. Es que Dios puede usar hombres imperfectos. John, who was just a teenager,
Juan, que era solamente un adolescente, and Peter, who had denied Jesus 3 y times, Pedro, que negó a Cristo 3 veces, and filled them with the Holy Spirit, y llenarlos del Espíritu Santo, and God could do miracles. y Dios puede hacer milagros. The second thing that we learn La segunda cosa que aprendimos is that the miracle happened as they were going to do the will of God. es que el milagro ocurrió en el camino de hacer la voluntad de Dios. Many people say, I don't see God doing miracles in my life. Mucha gente dice, no veo a Dios haciendo milagros en mi vida. I said, because you're always going in the opposite direction. Y les digo porque siempre vas en el vas opuesto, en el camino opuesto. On Sundays, instead of going to church, you're going to the beach. En los domingos, en vez de ir a la iglesia, tú vas para la playa. Instead of going to Bible study on Wednesday nights, you're going home early so you can watch television. En vez de venir los miércoles al estudio bíblico, tú te vas temprano a tu casa a ver televisión. But there's a principle in Ephesians. Pero hay un principio en Efesios. Turn with me there. Vamos ahí. Ephesians chapter 2 Efesios capítulo 2, and verse 10. versículo 10. Ephesians 2:10 says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para Two. buenas obras. 2:10. 2:10. Yeah. Yes. Yeah. Porque Ephesians somos, 2:10. Yeah. yes, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So, in the will of God, En la voluntad de Dios, he has set certain events and things for us to do. Él ha preparado algunos eventos y cosas para que nosotros hagamos. We just have to find the will of God Solo tenemos que encontrar la voluntad de Dios and do it. y hacerla. And the supernatural happens. Y lo sobrenatural ocurre. I don't know how, No sé cómo, but God does it. pero Dios lo hace. People criticize, La gente critica, but if we stay focused pero si nos enfocamos and we walk in the purposes of God, y caminamos en los propósitos de Dios, and it's not complicated. no es complicado. Once you make a decision, Una vez tú hagas la decisión, I'm going to do the will of God voy a hacer la voluntad de Dios and nothing else, y nada más, then that takes care of 90% of our decisions. entonces eso toma control de 90% de nuestras decisiones. God did not make us free agents. Dios no hizo agentes libres. He gave us free will Él nos dio voluntad propia so that we can freely choose to be his slave. para que nosotros escogiéramos libremente ser sus esclavos. We're not like the angels Nosotros no somos como los ángeles who were created to do the will of God. que fueron creados para hacer la voluntad de Dios. God says, do whatever you want. Dios dice, hagan lo que ustedes quieran, But those who die to themselves pero aquellos que mueren a sí mismos to do my will, para hacer mi voluntad, I will bless them. yo los bendeciré. And they will have a place with me. Y ellos tendrán un lugar conmigo. We don't have free will No tenemos voluntad propia if we're Christians. si somos cristianos. Jesus showed us the example. Jesús nos dio el ejemplo. God, not my will be done. Señor, no mi voluntad. I don't want to die on the cross. Yo no quiero morir en la cruz. I know I could have a better life. Yo sé que puedo tener una mejor vida. I'm only 33 years old. Solo tengo 33 años. Maybe I could get married and have a family. Tal vez me puedo casar y tener una familia. Maybe I can grow my father's company and make it the biggest carpentry company in Israel. Tal vez puedo hacer crecer el negocio de mi padre y hacerlo el negocio más grande de carpintería. Why do I have to be the Messiah? ¿Por qué tengo yo que ser el Mesías? Why do I have to die on the cross? ¿Por qué tengo yo que morir en esa cruz? He didn't want to, Él no quería, but he did want to. pero sí quería. In his flesh there was a struggle, En su carne había una lucha, but in the end he said, not my will be done, pero al final él dijo, pero no mi voluntad, but yours. sino la tuya. See, so when we make a decision, Cuando nosotros tomamos una decisión, day by day, día a día, when there's an opportunity to lie, cuando hay una oportunidad para mentir, we tell the truth. decimos la verdad. When there's a meeting in church, Cuando hay una reunión en la iglesia, we attend.
vamos. If we're looking for somebody to bless Si estamos buscando a alguien a quien bendecir and we're in a hurry, y estamos apurados, we stop and we bless. nos detenemos y bendecimos. We do the will of God, Hacemos la voluntad de Dios. and miracles follow. Y entonces vienen los milagros. How many understand? ¿Cuántos entienden? These are the good works of God Estas son las buenas obras de Dios that He prepared before you were born, que Él preparó antes de que nosotros naciéramos, beforehand, de antemano, that you might walk in them. para que podamos caminar en ellas. Seek the kingdom of God first Busca primero el reino de Dios and His righteousness, y su justicia, and everything else will be added. y todas las demás cosas serán añadidas. It wasn't just because they had the Holy Spirit. No era solamente tener el Espíritu Santo, It wasn't because they prayed, no era porque ellos oraban, because they didn't pray. porque ellos no It oraron, wasn't because they fasted, no fueron porque ellos ayunaron, because it doesn't say they were fasting. no dice la palabra ayunar. It was because they were doing the will of God Era porque estaban haciendo la voluntad de Dios with the power of the Holy Spirit. con el poder del Espíritu They were at the Santo. right place at the right time. Ellos estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. And even when they declared, Y en el momento que ellos declararon, "Get up and walk," levántate y camina, the man didn't get up. el hombre no se levantó. They lifted him up. Ellos tuvieron que levantarlo. They took the first step. Ellos tomaron el primer paso. Sometimes God is waiting for us to take the first step, A veces Dios está esperando que nosotros tomemos ese primer paso. and then the miracle will Y happen. entonces viene el milagro. The greatest miracles come Vienen los mayores milagros when we, by faith, take the first step. cuando nosotros por fe tomamos ese primer paso. Let's keep reading. Sigamos leyendo. And then publicly, everybody was walking and praising God. Entonces públicamente todos alababan al Señor. And they remembered, this is the guy that was in the gate. Y se recordaron que este era el hombre que yacía a las puertas. It says they were filled with wonder and amazement. Ellos estaban sorprendidos con asombro y espanto. When we do the will of God, Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, people around us will be filled with wonder and amazement. la gente que está a nuestro alrededor se llena de asombro y espanto. I think St. Augustine said, Creo que fue San Agustín que dijo, "Go make disciples of all the nations, vayan a ser discípulos de todas las naciones and if necessary, use words, y si es necesario, usen palabras, because our life should be the message. porque nuestra vida debe ser el mensaje. People should want to have the peace that you have, La gente debe querer tener la paz que tú the tienes, confidence that you have, la confianza que tú the tienes, joy that you have. el gozo que tú tienes. They see miracles happening in your life. Ellos ven los milagros sucediendo en tu vida. It doesn't make sense. No tiene sentido. Why did that happen to you? ¿Por qué te sucedió eso a ti? And you say, it was God. Y tú dices, fue Dios. It was a miracle from God. Fue un milagro de Dios. It wasn't me. No fui yo. The power was not in me. El poder no estaba en mí. It was in the name of Jesus Christ of Fue en el Nazareth. nombre de Jesús, el Cristo de It Nazaret. was in the name of Jesus Christ of Fue Nazareth. en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Because there's power in His name. Porque hay poder en su nombre. Let's make Jesus famous. Vamos a hacer a Jesús famoso. We don't want to be famous. Nosotros no queremos ser We want famosos. Jesus to be famous. Queremos que Jesús sea famoso. Let's continue in verse 11. Seguimos en el versículo 11. Now, as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch, which is called Solomon's, greatly amazed. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Grandemente, ¿cómo dice? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. No, I no. don't have that part. Okay. What kind of Bible do you have there? Reina Valera. No dice esa palabra. This poor man who was healed Ese pobre hombre que fue sanado was holding on to Peter and John. se agarraba de Pedro y de Juan. When I became a new Christian, Cuando yo me convertí en cristiano, I had a lot of friends. tenía muchos amigos. I was the president of a fraternity. Yo era el presidente de la fraternidad. I had
many friends in my dental school. Yo tenía muchos amigos en la escuela de dentista. I was a very sociable person. Yo era muy sociable, But when I became a Christian, pero cuando me convertí a cristiano and I would find a man of God, y encontraba a un hombre de Dios, I would grab onto him. I didn't want to let them go. yo me abrazaba de él y no lo quería I soltar. wanted their anointing. Yo quería sanción. I wanted to learn everything they knew. Yo quería saber todo lo que ellos I sabían. wanted to see how they ate, Yo quería saber hasta cómo comían, how they read the Bible, cómo leían la how they Biblia, prayed, cómo oraban, because I wanted what they had. porque yo quería lo que ellos tenían. This man was holding on to Peter and John. Este hombre se estaba agarrando de Pedro y de Juan And it says that everybody was gathering around them. y dice que todos se juntaron alrededor de ellos And Peter saw an opportunity. y Pedro vio una oportunidad. Let me tell you something. Déjenme decirles algo. We need to look for opportunities. Nosotros debemos buscar oportunidades. You heard the testimony on Sunday. Ustedes oyeron el testimonio el domingo. I'm thinking to myself, Yo estaba pensando, wow, look at that podium there mire ese podio ahí in this big hotel. en este hotel. That looks like a pulpit. Eso parece un púlpito. And there's a microphone. Hay un micrófono. That's a pastor's best friend. Ese es el mejor amigo de un pastor. I said, I can't preach Yo dije, no puedo predicar because I'm one of the organizers here. porque yo soy uno de los organizadores aquí. I have to have wisdom Tengo que tener sabiduría because I'm undercover. porque estoy de incógnito. Even though my friends know that I'm a pastor. Pero mis amigos sí sabían que yo soy pastor. And then I looked at Otto, Y entonces miré a Otto and he's sitting there by himself in the table y él dijo por sí mismo en la mesa, because we got there early. porque llegamos temprano. There was nobody there. We No were había the nadie ahí. organizers. Nosotros éramos los We organizadores. set up the table for registration. Nosotros pusimos la mesa para registración. They were getting the sound system ready. Estaban poniendo el sistema de I'm sonidos. thinking, I need to get Otto in that pulpit. Y pensé, tengo que poner a Otto en ese púlpito. But Otto's sitting there. He's got this strange look on his face. Y Otto estaba sentado ahí con una mirada media extraña. I saw an opportunity. Yo vi una oportunidad I had to take advantage. y tengo que tomar ventaja. And I said, Otto, what's going through your head? Y le pregunté, Otto, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Qué tú estás maquinando? ¿Qué es lo que tú estás maquinando? He looked at me sideways, Y me miró de lado, como con esa misma mirada que Elías da cuando está haciendo una travesura. He looked at me like this, and he says, I'm just thinking how I can get that microphone up there. y él dijo, yo lo que estoy pensando es ver cómo yo puedo conseguir ese micrófono que está allá arriba. He saw the opportunity Él too. vio la oportunidad también. So we began to scheme. Entonces empezamos a planear. I said, okay, let me see what I can do. Entonces le dije, déjame ver lo que puedo I said, hacer. this is good because that's why it's good to be two or more. Por eso es que es bueno ser dos o más. I don't like to travel alone A mí no me gusta viajar solo. because something special happens. Jesus sent his disciples out 2 by 2 Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, because there's power. porque hay poder. One will chase 1,000, Porque uno hace huir a 1,000 two will chase how much? y dos hacen huir a, 10,000. Yes. That's in the Bible. está en la Biblia. Two will chase 10,000. It's Dos powerful. hacen huir a 10,000. So I go to one of the directors Y voy a donde uno de los directores and he asked me, are you going to introduce the speaker? y él me pregunta, ¿vas a introducir al Conferencista. conferencista? I said, well, I can introduce him if you want me to. Sí, dije, puedo introducirlo si quieres. But before I do, I'm going to have Dr. Aleman pray and do the invocation. Pero antes de introducirlo, voy a dejar que el doctor alemán haga la invocación. He looked at me like this. Y me miró así. I said, because when the conference speaker is speaking, it was going to be a 2-hour meeting. Porque cuando el conferencista esté hablando, va a ser una reunión de 2 horas. They're going to start serving the food. Ellos van a empezar a servir la comida. We're not going to interrupt him to do the invocation. No lo vamos a interrumpir para hacer la invocación. We'll do the invocation first, Vamos a hacer la invocación primero and then I'll introduce the speaker. y luego entonces presento al conferencista. He said, that's fine, go ahead. Entonces dije, sí, está bien. Dijeron, sí, sí, So hágalo. I go back to Otto. Entonces voy a donde Otto We got the microphone. y le digo, tenemos el micrófono. And he goes, how much time do I have? Y me pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? 10 minutes, 15 minutes? 10, 15 minutos. I said, no, 30 Y seconds. le digo, no, 30 segundos. You have to do what you're going to do in 30 Tienes seconds. que hacer lo que vas a hacer en 30 segundos. He's like, okay. Y dijo, está bien. And you heard the testimony. Y oyeron el testimonio. Everybody was touched. Todos fueron tocados. It was nice. Fue muy bonito.
He preached with the prayer. Él predicó con su oración. There's a lot of ways to preach. Hay muchas maneras de predicar. You know, if you pray for a friend of yours, Si tú oras por un amigo tuyo, nobody says no to prayer. nadie dice no a la oración. Did you know that? ¿Saben eso? Nobody says no. Nadie dice que no. Everybody, even an atheist, will say, yeah, pray for me. Aún los ateos dejan que oren por ellos. I don't believe in God, No creo en Dios, but it's okay, pray for me. pero Just está in bien, case. puedes orar Just in por case. mí, por si acaso. But you say, okay, let me pray for you. Entonces, déjame orar por ti. Lord, touch their hearts. Señor, toca su corazón. Put in them a desire to go to church and to seek you. Ponle deseo de ir a la iglesia y de buscarte. Forgive their sins. Perdona sus pecados. Speak to them when they're sleeping at night. Háblales cuando estén durmiendo en la And you can noche. just preach to them Y with your prayer. puedes predicarle con tu oración. These men saw the opportunity. Estos hombres vieron la oportunidad And miracles happen when opportunities from God arise. y los milagros ocurren cuando las oportunidades se levantan. Don't go through life without looking for opportunities. No vaya por la vida sin buscar oportunidades. There are opportunities every single day. Hay oportunidades todos los días. Every single day. Todos los días. If your eyes are open. Si tus ojos están abiertos. How do I know? ¿Cómo yo sé? We read in Ephesians chapter 2. Porque lo acabamos de leer en Efesios 2. God has prepared good works Dios ha preparado buenas obras so we can walk in them. para que nosotros podamos caminar en So ellas. we're walking around. Por estamos caminando, Oh, there's a good work, ahí hay una buena obra, an opportunity. una oportunidad. Walk in it. Camina en ella. Tell somebody about Jesus. Dile a alguien sobre Jesús. Invite them to church. Invítalos a la Offer iglesia. to pray for them. Ofértales orar por ellos. Give them an offering. Dale una ofrenda. Why are you giving me this? ¿Por qué me das esto? We were driving in Cuba Estábamos manejando en Cuba, between Pinar del Rio and Havana, entre Pinar del Río y Habana, and I see a guajiro in the tobacco field, y veo un guajiro en el campo de tabaco, and I felt I wanted to go pray for him. y sentí que debía ir a orar por él. I said to the driver, please stop the car. Y le digo al conductor, por favor, para el carro, And I stuck my hand in my pocket y meto mi mano en el bolsillo and I took out some dollars, y saqué algunos dólares and I walked over to him. y voy a donde él, And I said, mira, esto es para ti. and I tell him, this is for you. Y él cogió el dinero y dice, And he took the money and he said, ¿y por qué? and why? Porque el Señor Jesucristo me Because dijo the que te lo Lord diera. Jesus Christ told me to give it to you. ¿Sabe lo que me dijo? Said, you know what he said? Me dijo, ¿quién es el Señor Jesucristo? And he asked, who is Jesus Christ? ¿Quién es ese Señor Who is that? que te dijo a ti que me dieras esto? Who is that told you to give me this? Le dije, es el Hijo de Dios And I said, it's the Son of God, que murió en la cruz por ti that he died on the cross for para you, perdonar tus pecados, to forgive your sins, para cuando tú mueras so when you die, puedas estar donde Papá Dios está, so you can be where God is, porque Él te limpió y te perdonó tus pecados. because he cleansed you and forgave your Y el sins. hombre empieza a llorar. And then the man started crying. El Espíritu Santo lo tocó. The Holy Spirit touched him. Lo bendije, I blessed him. oré por él, I prayed for him porque no seguí manejando. because I didn't continue driving. Lo vi y dije, es una oportunidad. I saw him and I thought, that's an opportunity. Y fue una bendición especial para mí más que para él. And it was a special blessing for me than for him. He ido a países árabes. I've been into Arab countries. Le he predicado a musulmanes I have preached to Muslims, y no conocen a Jesucristo. and they do not know Jesus Christ. Pero saber que en mi país, en Cuba, But to know that in Cuba, in my country, alguien me dijo, ¿quién es ese Señor Jesucristo? somebody asked me, who is that Lord Jesus Christ? Y el Señor, vamos a orar por Cuba. I said, Lord, let's pray for Cuba. Necesitan el Evangelio. They need the gospel. Busquemos oportunidades Let's seek for y opportunities, Dios hará milagros. and God will do miracles. Y la gente en nuestras vidas que están mirando lo que Dios hace, And those in our lives that are looking at what God is doing, van a estar mirando con maravilla, they are going to see with awe, viendo las cosas que Dios hace. looking at the thing that God is doing. Vamos a orar esta noche. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Sabemos, Señor, que muchas oportunidades nos han pasado por al lado. We know that a lot of opportunities have passed by. Y por causa del enfoque en nuestras propias vidas, And because we're focused in ourselves, no tomamos el tiempo, we don't take the time, el sacrificio, the sacrifice,
el esfuerzo the effort, para que tú te manifiestes. so you can manifest. ¿Cuántos milagros hemos perdido, Señor? How many miracles have we lost? Porque estamos muy apresurados. Because we're in a hurry. Tenemos problemas. We have problems. Tenemos que ir a un lugar. We have to go to a place. La hora avanza rápido And the time is going y by. estamos corriendo en esta vida And we're running in this life. y nunca vemos las cosas que tú quieres hacer And we don't see the things that you want to do. porque vivimos solamente para nosotros mismos. Because we live for ourselves. Pero tú dices, busca primero el reino de los cielos But you say, seek first the kingdom of God y tu justicia and your justice. y tú vas a añadir todo lo demás. And you will add everything else. Queremos ver milagros, Señor. We want to see miracles, Tomar God. ventaja de oportunidades. Take advantage of opportunities. Dejar a la gente sorprendida, Señor, Let the people be in awe por causa del poder que hay en el nombre de Jesucristo. for the power that is in the name of Jesus Úsanos, Christ. Señor, te pedimos, Use us, Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Y Jesus. todos dicen, And everyone says, amén, amén, amén y amen. amén, amén. Señor lo bendiga. God bless you. Queremos más testimonios los domingos. We want more testimonies on Sundays. Así que hagan cosas locas. So do crazy